Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este encuentro con la palabra de Dios. Estamos compartiendo esta serie, cómo identificar cuándo es la voz de Dios la que nosotros estamos percibiendo, estamos sintiendo o nos está impulsando a querer hacer algo. Una vez que hemos comprobado que está alineada con la voluntad de Dios, ahora nos toca identificar qué es lo que nos impide a nosotros el avanzar, el poder obedecer a la voz del Señor y hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, ¿no? Ya habíamos visto tres cosas importantes. La primera es que todavía hay la influencia de un pecado generacional que ha venido impactando la vida de las personas a través de las generaciones. O puede ser también que muchas personas todavía persisten en desobedecer, en no acatar de su totalidad la voluntad que Dios tiene preparado para ellos y los mandamientos que Él ha dejado, ¿no? Entonces el pecado hizo división entre los hombres y el pecado impide que Dios pueda escuchar las oraciones de las personas. Lo otro que habíamos visto era también que es lo que impedía que las personas puedan avanzar es su falta de fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es el requisito necesario, es una necesidad en la vida del hombre y la mujer para poder alcanzar las bendiciones de Dios y el cumplimiento de sus planes y propósitos en su vida. Y el tercer punto que nos impedía también a nosotros poder avanzar en tomar el territorio, las promesas de Dios en nuestra vida, era justamente la necesidad de que nuestros pensamientos sean renovados, sean transformados, ¿no? Cambiar la mentalidad a veces mediocre, de esclavitud, de pobreza, por comenzar a asumir la mentalidad que Dios nos entrega a través de su palabra, y es por eso que teníamos que repetirnos a nosotros mismos: yo tengo la mente de Cristo, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto estas áreas que hemos identificado, ahora tenemos que comenzar a ver qué es lo que necesitamos nosotros para comenzar a avanzar, para comenzar a tomar lo que Dios ha dicho que nos va a entregar a nosotros. Y habíamos visto este versículo que nos vislumbra el panorama acerca de lo que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Hebreos 11:13 dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Entonces, tal vez todo el cumplimiento de la promesa en la magnitud que Dios entrega no se cumple en nuestra vida. Pero Dios dice que vamos a poder vislumbrar el comienzo, vamos a poder ver cómo es que Dios pues tiene ya las cosas preestablecidas en nuestra vida, si es que nosotros obedecemos a su voz, si es que nosotros decidimos creer en su palabra y hacer las cosas como Él las ha dicho pues en su palabra que tenemos que hacerlas. Entonces, ¿qué necesitamos para avanzar? Lo primero que habíamos dicho era la necesidad de tener una visión clara de fe, una visión que nos muestre nuestro punto de comienzo y el punto de llegada, ¿no? De dónde nosotros estamos iniciando y hacia dónde vamos a tener que llegar. Porque esto es importante, tener una visión en la vida, tener un sueño, tener algo hacia donde nosotros comenzamos pues a enrumbarnos. Es importante. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando no existe una visión en medio de las personas, cae uno en el letargo, cae uno simplemente en vivir la vida por rutina. Entonces, tiene que ser una visión clara de fe. Porque el libro de Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, pero que sabemos que será una realidad. No lo veo ahorita, pero ya lo tengo en la mente, ¿no? Es como cuando una persona estudia, está terminando la secundaria y ya tiene que tener una visión acerca de qué cosa va a estudiar para el futuro, qué profesión, qué carrera. Y entonces, una vez que ya la tiene visualizada, él directo va, postula y comienza a esforzarse para cumplir ese sueño que tiene. Entonces, es importante visualizar nosotros la voluntad de Dios en nuestra vida y que esa voluntad se pueda cumplir en cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice:
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le ha instruido? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dirá, pero yo puedo tener la mente de Cristo. ¿Usted puede tener la mente de Cristo? Sí, porque esa es una promesa. Si Jesucristo ha nacido en su corazón, si usted ya lo recibió, usted sabe que sus pecados han sido perdonados, usted sabe que tiene un nuevo comienzo, usted sabe que ha sido restituido al diseño original de la creación, donde había una comunión entre Dios y usted y Dios, y por lo tanto usted comienza a tener los pensamientos que Dios quiere. ¿Y cómo esto ocurre? A través del estudio, pues, de la palabra, las cuales nos van a mostrar los planes, los propósitos de Dios para su vida, para la vida de su hogar, para la vida de su familia y de sus generaciones. Entonces, los planes de Dios no son planes pequeños, son planes muy grandes, más altos de lo que uno puede tal vez imaginarse. O a veces uno piensa en tener un buen trabajo para poder vivir uno bien, pero Dios dice que teniendo ese buen trabajo, también podemos nosotros poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Siempre hay una doble visión. Siempre Dios añadirá la parte que tal vez usted no contempla. Mientras uno busca generalmente lo suyo, Dios añade que dentro de esa visión tuya, tú puedes ser agente de bendición para los demás. Entonces Dios en su palabra nos muestra cómo hombres comunes se atrevieron a vivir vidas extraordinarias, cómo hombres simples pudieron comenzar ellos a hacer cosas tremendas en los planes y en los propósitos que Dios tenía pues para la vida de ellos, ¿no? Y si usted quiere probar a Dios, si usted quiere experimentar esa transformación en su vida, entonces atrévase a creerle a Dios y atrévase a avanzar. Atrévase usted a comenzar a caminar en esos planes de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que usted pueda desatar la visión dentro de su vida. Qué importante es que usted comience a soñar, comience usted a vislumbrar lo que Dios le ha prometido a usted. Así que le invitamos a usted a que pueda plasmar en un papel, pueda escribir usted en un papel una visión acerca de su vida, una visión acerca de su matrimonio, una visión acerca de su familia, una visión acerca de sus hijos, una visión acerca de su relación con Dios, de su ministerio con Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Para que al cabo de un tiempo usted pueda evaluar si usted ha avanzado en su visión o usted simplemente se ha detenido, se ha estancado, porque no se puso en acción. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2, hablamos la semana pasada, Jehová le respondió al profeta y le dijo, escribe esta visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella, ¿no? Entonces el Señor dice que escriba su visión. Y luego dice, comience usted a correr en ella, comience usted a caminar, dice, porque al tiempo señalado, no en el tiempo que nosotros pensamos. Podemos tener una idea, sí, pero en el tiempo señalado por Dios, esa visión comenzará a hacerse una gran realidad. Dios siempre va a llegar en el tiempo oportuno. Dios siempre va a llegar en el tiempo correcto. No lo va a hacer antes ni lo va a hacer después. Llega en el momento en el cual es, en su inmensa sabiduría, oportuno la intervención del Señor en medio de los sueños y planes que uno puede ir desarrollando. Entonces, el segundo punto que habíamos visto era que si queremos nosotros avanzar, si nosotros queremos alcanzar los propósitos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a renunciar a vivir en el pasado. Qué importante es que usted entienda que el pasado, como su nombre lo dice, es algo que ya pasó. Y que a partir de hoy, a partir de la hora, usted tiene la oportunidad de comenzar a construir un presente y un futuro totalmente diferente. Una persona que avanza, una persona que se atreve a conquistar cosas grandes para su vida, es aquella que primeramente sueña, primeramente tiene una visión, tiene una idea clara, un objetivo claro hacia dónde va a llegar. Y luego de esto, pues, se pone en acción. Y queremos hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Es de aquellos que
tienen una visión con relación al futuro, con relación a sus propósitos, o es una persona que todavía sigue viviendo en el pasado. Nosotros siempre le decimos a usted, no solo tenemos al Dios de la historia, sino que tenemos al Dios de nuestra propia historia. Y Él se mueve en nuestro entorno, Él se mueve en el hoy, Él se mueve en el presente nuestro. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que tenemos que soltar el pasado para comenzar a avanzar y vivir en lo presente. Imagínese este cuadro. Abraham viviendo en medio de su familia, en medio de su parentela, teniendo todo, dice, porque ya tenía criados, tenía sirvientes, tenía una esposa, tenía a sus parientes junto a él. Pero sin embargo, él recibe una promesa de parte de Dios, una promesa que era mucho más grande, la bendición, de la que él podía experimentar quedándose en el lugar con su familia. Hebreos 11:15 dice, pues si hubiera estado pensando en aquel lugar de donde él salió, ciertamente, dice, tendría tiempo él de volverse. Y muchas veces ocurre eso. Meditamos en el pasado, algunos dicen todo tiempo pasado fue mucho mejor. Y eso no es verdad. Usted tiene que caminar en lo que Dios le ha prometido a usted. Y la herencia, la promesa que viene de parte de Dios para su vida es mucho más grande en Cristo Jesús. Así que atrévase usted a no perder la visión. Porque si usted saca la mira de la visión, usted comenzará a mirar su pasado. Y su pasado lo forzará a usted a retroceder. En cambio, la visión que viene de parte de Dios lo invitará a usted a seguir avanzando, a seguir caminando hacia esos planes maravillosos que Dios tiene preparado para usted. Vuelvo a repetir, grábeselo bien usted en su mente. La promesa de Dios, la herencia de Dios, la bendición de Dios es mucho más grande para su vida que el deseo de querer volver atrás. Entonces, nosotros debemos trabajar cada día, ¿ya?, para tener una mayor visión de parte de Dios en nosotros. Y para eso, pues, debemos recurrir a la lectura de la palabra de Dios. Citemos, pues, la recomendación de Pablo nuevamente, cuando le dijo a Timoteo, ocúpate de estas cosas. Lee la palabra, exhorta, enseña y no te descuides de tu relación con Dios. Entonces existe una expresión que nosotros tenemos que cambiar. Somos una generación que ha sido llamada a cambiar estas circunstancias. En medio de una coyuntura mundial diferente, en medio de una crisis que se genera producto de esta pandemia. Mientras muchos se lamentan, mientras muchos se quejan, mientras muchos están inmersos en soñando en el pasado, Dios está levantando una generación. Dios te está llamando a ti, te está diciendo, yo tengo una promesa mejor, que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que tus ojos naturales puedan ver, sino que depende de mi promesa de bienestar y mi buena voluntad que yo tengo preparada para ti. Solamente levántate y comienza a avanzar. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10, dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás, dice, con sabidurías. ¿Por qué el pasado fue mejor? Dice el Señor, no preguntes, porque tú no vives en esa época. O si fue difícil el pasado, no preguntes, porque tú estás ahora en un presente. Tú estás ahora en un nuevo comienzo. Tú estás ahora en una nueva oportunidad. Y la sabiduría de Dios te dice, comienza a preguntar, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios para el día de hoy, para tu vida? Entonces, simplemente tenemos que entender algo que es muy importante. ¿Por qué los hombres buenos han perdido la visión? ¿Por qué
los hombres han dejado de estimar la palabra de Dios. Si los planes de Dios, los propósitos de Dios en Cristo Jesús son mejores, ¿por qué la maldad ha aumentado en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque los hombres buenos han dejado de hacer el bien. Tenemos que comenzar a visionar lo que Dios dice que debemos de hacer. Edmundo Burke nos dice lo siguiente: para que la maldad triunfe, dice, lo único que necesita es que los hombres buenos no hagan nada. Y Dios nos ha llamado a nosotros a transformar la humanidad, a ganar la humanidad para Cristo, a presentar el evangelio de salvación, a llamar a la gente al arrepentimiento, a que las personas sean ganadas para Cristo y que tengan una nueva oportunidad. Pero para eso tenemos que ponernos en acción, para eso tenemos que ponernos en movimiento, para eso tenemos que avanzar en los planes de Dios. No vamos a ser de aquellos que simplemente son espectadores, sino que vamos a ser agentes de cambio, ¿no? Y que eso comienza primeramente en nuestra vida. El ayer ya pasó. Hoy es el día que Dios nos ha entregado y por eso es que Dios dice: destruye nuestro pasado y nos brinda un nuevo comienzo, para que nosotros estemos viviendo en ese nuevo comienzo y ya no en el recuerdo, ya no en el pasado. Entienda, el pasado Cristo lo tomó y se lo llevó a la profundidad. Y hoy Él te regala un presente para que usted pueda vivir en ese presente de bendición que Dios tiene preparado para usted. Lucas 9:62, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una declaración que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo y es algo que es muy poderoso. Es una advertencia a dejar el pasado y comenzar a mirar el futuro en Cristo Jesús. ¿Recibió a Jesús en su corazón? Entonces usted dejó su pasado y ahora usted tiene que comenzar a mirar su futuro que está en Cristo Jesús. Un futuro que está seguro en Él y por Él. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un hombre que ganó naciones, un hombre que experimentó persecución, un hombre que experimentó estar en la cárcel, un hombre que experimentó el ser apedreado. Tuvo muchas razones para decir ya no, pero sin embargo, por el amor al Señor, por la visión que Dios había puesto en él, él hace esta declaración que es tan impactante, que es un modelo para que nosotros podamos imitar y seguir, dice, ¿no? Él dice, yo no pretendo ya verlo alcanzado. ¿Qué es lo que hago? Olvidándome, dice, de las cosas que pasaron atrás, prosigo hacia adelante. Y es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que olvidarse del pasado y comenzar a avanzar en los planes y propósitos de Dios que tiene para su vida. Sepulte usted su pasado, porque en Cristo Jesús tenemos nuevos comienzos. Y estos se renuevan cada día. ¡Qué hermoso regalo! Cada día es un nuevo comienzo para nosotros. Y eso pues nos anima a avanzar en el matrimonio, en la familia y en los planes que Dios ha preparado para nosotros. El tercer punto. ¿Qué necesitamos más para avanzar? Necesitamos estar convencidos, comprometidos de querer avanzar. Uno mismo tiene que estar, dice, convencido y comprometido de querer pues salir adelante, de querer prosperar, de querer vivir mejor, de que las cosas sean totalmente diferentes. Hebreos 11:13.
Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Entonces, el término saludar se utiliza mucho como la expresión es abrazándolo, ¿no? ¿Qué significa? Se apropiaron, lo hicieron suyo. Lo que Dios dijo, eso es para mí. Entonces yo tengo que apropiarme de la promesa de Dios, yo tengo que apropiarme de la visión de Dios, yo tengo que hacer mío lo que Dios dice que va a ocurrir en mi casa, en mi familia y en mi vida. Entonces la pregunta que hoy queremos hacerle a usted, ¿qué tanto usted está haciendo suyas las promesas de Dios en su vida? ¿Qué tan comprometido está usted en participar cada semana de los servicios dominicales? ¿Cuál es su expectativa cuando usted hoy por hoy, el día domingo, se sienta pues a poder y se conecta a escuchar la palabra de Dios? Usted está con la expectativa, hoy Dios me va a hablar, hoy Dios va a traer una palabra para mí, hoy Dios va a traer una visión, un despertar en mi vida. ¿O usted va a ser de aquellos que simplemente va a poner sus cosas primero y como después eso está grabado, lo voy a ver cuando ya me sobre el tiempo? ¿Es usted acaso el tipo de hombres que se despierta con ese deseo de querer tener un encuentro con Dios? ¿O es el tipo de hombre que por una costumbre religiosa o tal vez por la presión de la esposa, de los hijos, simplemente se conecta? Yo quiero que usted pueda saber lo siguiente. Lo primero que dice la palabra dice, y lo creyeron, y haciendo lo suyo, confesaron la voluntad de Dios. Confesar es sinónimo de compromiso. Y esta palabra compromiso, para muchas personas, no les cae bien. Tienen temor al compromiso. Les queda muy grande ese término. Y no quieren aceptar la responsabilidad de sus palabras. Es como cuando una persona se va a casar y va a pedir el matrimonio a una joven. Él está entregando su palabra a sus padres, a los padres de la joven, a la joven de serle fiel y amarla por toda la vida. Debemos de ser hombres y mujeres de compromiso, ser una iglesia de palabra que se asegura de cumplir todo lo que Dios ha dicho, no solamente creyéndola, sino accionando en vivir en la expresión de lo que Dios ha declarado para su iglesia. Entonces, qué importante es que nosotros comencemos a avanzar en lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Y el cuarto punto es que necesitamos tener una mentalidad de ser representantes de Dios, una mentalidad de ser embajadores de Cristo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 11:13 que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham y su descendencia estaban en busca de una mejor tierra, de una mejor herencia. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Y cuál es la función de un embajador? Es representar el gobierno de aquel que lo envía. Un embajador llega a una tierra lejana, ¿no? Y estamos nosotros en esa búsqueda de una vida mejor. Estamos buscando una vida más próspera en todo. Pero muchos cristianos hemos perdido la visión. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal para volver a ser espirituales por la eternidad. No somos seres terrenales teniendo pequeñas experiencias espirituales. ¿Por qué? Y es por eso que algo que nosotros tenemos que entender. Somos peregrinos aquí en el caminar por el mundo.
Pero hay muchos cristianos que quieren hacer su morada eterna aquí en la tierra y se han acomodado y han echado raíces tan profundas que están desestimando lo eterno, están pues no valorando la promesa de vivir junto a Dios por la eternidad. Y aman más el mundo y buscan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Recuerde que vivir en el mundo es simplemente ese lugar de transición donde usted toma una decisión. Buscar el reino de Dios y su perfecta justicia o abrazar el plan de Satanás e ir al infierno. Tenemos que tener una mentalidad de embajadores de Cristo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es tener una mentalidad de ser embajador? Bueno, un embajador es una persona que no tiene morada. Solo está de paso en ese lugar. Son enviados a cumplir una misión específica en ese lugar, pero no es su tierra. Un embajador está representando el tiempo que está ahí, pero tiene un deseo en su corazón de volver al lugar de donde fue enviado. Y así debe ser la vida de los creyentes. Así debe ser la vida de los hijos de Dios. Debemos anhelar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anhelar el vivir por la eternidad junto a nuestro Creador y nuestro Señor. Usted y yo también debemos de pensar en eso, que tenemos un destino junto a Dios, junto al Padre Celestial, por la eternidad, donde anhelamos volver. Pero mientras estemos aquí, tenemos que representarlo dignamente, tenemos que manifestar las bondades de nuestro Señor y del reino que Él nos ha enviado a representar. El quinto paso, ¿qué necesitamos para avanzar? Tenemos que aprender a disfrutar el camino. Tenemos que aprender a encontrar pues un deleite cada día en la vida. ¿Sabe que el despertarse es un regalo de Dios? Es tiempo nuevo para poder resarcir cosas que hicimos mal el día de ayer o para poder empezar cosas nuevas. Entonces disfrutemos la vida. Disfrutemos el caminar cada día, porque eso nos está preparando para poder entrar a nuestra morada celestial. ¿Entiende? Hay que disfrutar lo temporal. Su propio nombre lo dice, es temporal. Pero ese tiempo temporal nos prepara para la eternidad. Por eso, marido, ame a su mujer. Mujer, honre y respete a su marido. Padres, amen a sus hijos. Aquellos que están en posición de autoridad, sean justos en todo. Y representen el nombre del Señor dignamente. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Aunque somos peregrinos, debemos de aprender a disfrutar el camino. Y no debemos pensar en alcanzar, enraizarnos aquí, ¿no? Porque si no vamos a sacrificar mucho tiempo en buscar simplemente los afanes naturales de la vida, ¿no? Y vamos a sacrificar la relación entre esposos, entre padres, entre hijos, por tratar de obtener lo que anhelamos y lo que el mundo nos presenta. Fama, éxito, dinero, felicidad. Y todo eso simplemente es algo temporal. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de todo. Lea usted el Evangelio y va a ver cómo el Señor prosperaba a Abraham en su caminar hasta llegar al lugar de la tierra prometida. Dios en su palabra nos dice que Él sustenta todas nuestras necesidades. Y todo es todo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte
conforme dice sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falte. Tenemos un Dios que está pues atento, dice sus oídos, a nuestras necesidades, a nuestro clamor, a nuestra súplica. Dios no quiere que echemos raíces muy profundas aquí en el mundo, porque solamente estamos de paso. Porque Él sabe que si una persona echa raíces muy profundas aquí, entonces vivirá lleno de los afanes por tratar de obtener lo que el mundo le ofrece. Y los cristianos vivimos para obtener lo que Dios nos ha prometido. Y Dios ha prometido que usted pueda tener una vida llena de bendiciones. Pero hay un requisito. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Dios está cerca a nosotros. Dios está en este lugar. Dios está en medio de su hogar. Le invito a que usted pueda leer el Salmo 103, donde nos habla acerca de todas las obras maravillosas y todas las bendiciones que Dios le quiere traer a usted, a su hogar y a su familia. Y para cerrar este espacio, el Salmo versos 4 y 5 que dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Buscad al Señor, dice, y su poder. Porque llega el tiempo en que Dios vendrá como el juez justo y dará, dice, a cada uno según su obrar. Entonces avancemos. Es la tarea que Dios nos ha dicho. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos de la fe. ¿Y dónde encuentro la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es su necesidad. Esa es mi necesidad. Cada día alimentarme de la palabra de Dios que despierta la fe, que me muestra la visión, los planes de Dios, hacia donde yo tengo que caminar, hacia donde yo tengo que llegar. Así que disfrutemos el camino, disfrutemos el tener una familia, el tener un hogar, disfrutemos este tiempo que aunque no podamos congregarnos en los templos, tenemos la oportunidad de congregarnos en casa. Ahora Dios está morando en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Así que también caminemos hacia las promesas de Dios, hacia el destino de bendición que Dios ha preparado para ti. ¿Qué necesitamos? Volver al Señor y volver a su palabra. Tal vez usted en algún momento perdió la dirección y se ha concentrado en las cosas del mundo. Tal vez usted perdió la visión y adoptó las costumbres y las tradiciones del mundo. Y usted ha echado ahora raíces profundas. Pero hoy viene el Señor, dice, trayendo la visión correcta y diciéndote: somos peregrinos, pero en este peregrinar vamos a disfrutar la vida. Vamos a experimentar la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, la sanidad de Dios, los milagros y prodigios que se han de desatar en su vida, que nos preparan para la vuelta a la eternidad junto al Señor. Yo lo invito en esta hora a que podamos pedirle perdón al Señor por habernos distraído, por no haber tal vez escuchado la recomendación que durante hace 4 semanas el Señor nos está exhortando a través de lo que Pablo le decía a Timoteo. No descuides estas cosas: la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza. No descuides en tener una visión. Escríbela. Y levántate y comienza a avanzar. Grandes promesas Dios ha preparado para su vida, para la iglesia, la misión cristiana en nuestra casa. Y usted es parte importante de que esas promesas se cumplan. Así que lo animamos en esta hora a que usted pues
se atreva a ser un agente transformador de cambios, que sea una persona que represente dignamente al Señor en todo tiempo, a través de su caminar y su obrar en la vida. Pero tal vez usted, que recién está escuchando este mensaje y quiere sumarse y ser parte de este ejército que Dios está llamando en este tiempo, entonces yo le invito a que usted me acompañe a hacer una oración sencilla pero muy poderosa, capaz de poder transformar su vida y darle la oportunidad de comenzar a tener un nuevo comienzo. Quiero invitarle a que usted ore junto conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por hacerme un hijo tuyo y darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, le invitamos a que usted nos pueda escribir. Escríbanos al Face de la Misión Cristiana de nuestra casa, que gustosamente nos pondremos al servicio suyo, porque queremos que usted también pueda crecer y ser parte importante de este hermoso mover de Dios en medio de nuestra nación Perú. No queremos terminar este tiempo sin dejar de orar por las personas que están enfermas. La oración de fe dice, sanará al enfermo. Así que oremos con fe. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, enviamos, Señor, a tu Espíritu Santo que toque a toda persona que está enferma, Señor Dios. Levántalos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Enfermedad sale de su cuerpo ahora, Señor. Y por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, ellos son sanados, Señor. Levanta al que está postrado en cama, Señor Dios. Aquel que está enfermo, declaramos que el día de hoy es sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad bronquial, respiratoria, desaparece, Señor Dios. Todo virus, bacteria, es ahora, Señor, cauterizada por la unción que hay en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, sobre aquellos que estaban con diagnóstico, Señor, terminal, Espíritu Santo sopla aliento de vida ahora en el nombre de Jesús y levanta al que está postrado y que se ponga en movimiento y comience a avanzar en los planes y propósitos que tú, Señor, comienzas a darle el día de hoy. Señor, aquellos que no tenían visión, dale una visión correcta, Señor. Muéstrale tu bondad, muéstrale tu amor y que ellos puedan soñar tus planes y tus sueños, Señor. Declaramos, Señor, que los hijos tuyos tienen la mente de Cristo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Si usted ha recibido su milagro o su sanidad, háganos también saber para poder gozarnos y alegrarnos. Es el deseo de Dios que usted viva una vida extraordinaria. Dios lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad.